no pude zafar. Y la realidad es que este tema no me gusta. Yo sé que la gente que disfruta de estudiar la farmacología, como Raúl Lanza, por ejemplo, eh, deben estar pensando qué pelotudo, ¿no? Porque es un tema fácil, es sencillo. Pero no, no me gusta porque cumple con muchas de las reglas que yo llamo la farmacología falopa. Em, ¿Qué quiere decir esto? A ver, para mí, no estoy muy seguro de cuántas reglas serán, pero yo lo que creo es que un fármaco tiene que tener un mecanismo de acción de fácil comprensión, tiene que tener una utilidad demostrada y que sea irrefutable, tiene que causar el menor daño posible y creo que tampoco puede haber intereses involucrados. Y acá me digo que no se cumple nada de estas cuatro cosas que dije. Pero bueno, qué sé yo. Tocó hablar de este tema y es la que me tocó chupar. Vamos a empezar. Los antidepresivos se caracterizan por ser un grupo muy heterogéneo, son fármacos que actúan de formas diferentes, ¿sí? Vamos a ver ahora todos los mecanismos de acción que hay, todos los grupos químicos. De química mucho no hay que saber, pero está bueno ver las grandes diferencias que hay. De hecho, hay agentes antituberculosos que fueron los iniciadores de toda esta movida de antidepresivos, ¿sí? De hecho, derivados de la isoniazida, que tenía la propiedad de inhibir la degradación de serotonina, pero bueno, no importa, estas son cosas anecdóticas. Tienen muchos usos terapéuticos, actualmente salen mucho para lo que son trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, eh, crisis de pánico, todas estas cosas. Incluso, vamos a ver. Y por supuesto siempre están los trastornos funcionales que como no sabemos muy bien qué son, le damos cualquier cosa y vemos a ver si funciona, ¿sí? Pero hay evidencia de que la terapia y estos fármacos pueden tener un buen uso para pacientes con fatiga crónica, para pacientes con síndrome de intestino irritable, un montón de trastornos funcionales. Son fármacos que tienen muchas interacciones, los antidepresivos, ya vamos a ver, interaccionan con muchos fármacos, son bastante sucios. Ahora, vamos a ampliar un poco ahora. Y tienen efectos adversos que se pueden entender observando cómo actúan, su farmacodinámica. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar a los antidepresivos? Los antidepresivos van a ser clasificados según por cómo actúen. Vamos a tener inhibidores de la recaptación de neurotransmisores, que van a ser el grupo más importante de fármacos, bloqueantes de receptores, inhibidores de la degradación de neurotransmisores y estimulantes de la recaptación. De estimulantes de la recaptación yo no voy a hablar porque me parece que no tiene sentido. Va a ser alargar el video al pedo. Bien, yo ya les dije, los inhibidores de la recaptación son el grupo más importante que vamos a ver y lo que les van a tomar. Bueno, los grupos farmacológicos van a ser antidepresivos tricíclicos, que son los denominados antidepresivos de primera generación, junto con los IMAO, que son los últimos de la lista, los inhibidores selectivos del recaptador de serotonina y los inhibidores selectivos de otros recaptadores. Yo acá no puse a los fármacos que bloquean receptores porque les voy a dedicar una sola filmina y va a ser una sola diapositiva y va a ser así como a forma de síntesis de cuál es el mecanismo de acción que tienen. Vamos a encontrar que los antidepresivos tienen acciones tempranas y acciones tardías. El mecanismo de acción del bloqueo de la recaptación es siempre el mismo. Es decir, yo me lo aprendo para un grupo farmacológico y después tengo que repetir el mismo discurso, solo que cambiando al neurotransmisor y al receptor involucrado. Ahora voy a poner el ejemplo. Esto es importante. Hay una latencia que es de 2 a 4 semanas de iniciado el tratamiento. ¿Por qué se da esta latencia? Por cómo van a ir apareciendo los eventos después de que yo administro el fármaco.
Yo administro el fármaco y lo primero que va a ocurrir va a ser que yo inhibo la recaptación de un determinado neurotransmisor. Por ejemplo, serotonina, que es el caso paradigmático. Yo inhibo la recaptación de serotonina. Entonces, la serotonina que se encuentra en la brecha va a estimular un montón de receptores. Dentro de ellos va a haber presinápticos y postsinápticos. Cuando estimula los receptores presinápticos, va a ocurrir que va a disminuir la descarga y la biosíntesis, que es lo que llamamos el firing es la descarga, y el turnover, que es la biosíntesis de ese mismo neurotransmisor. Una vez que ocurre esto, se produce un periodo de latencia, ¿sí? Es decir, yo bloqueé el recaptador, se acumuló serotonina en la brecha, la serotonina inhibió la descarga y la síntesis de más serotonina, ¿sí? Y de momento no tengo ningún efecto terapéutico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la serotonina que está en la brecha solo me sirvió para inhibir la descarga y la biosíntesis. Una vez que ocurre la latencia, que son estas 2 a 4 semanas, va a haber un proceso de desensibilización pre y postsináptica. Es decir, esos receptores que están sensando a la serotonina en la brecha van a hacer down regulation, ¿sí? Y los que están del otro lado, en postsinapsis, también van a hacer down regulation, pero no nos interesa para el mecanismo de acción eso. Cuando yo desensibilizo a los receptores presinápticos, encuentro que hay un aumento de la descarga, del firing, y un aumento de la biosíntesis, es decir, del turnover. ¿Se entiende? Y ahí aparece el efecto terapéutico, porque yo tengo inhibida la recaptación de las aminas, en este caso el ejemplo que yo puse era serotonina, y tengo aumentado, ahora sí, la descarga, ¿sí? Y la biosíntesis de esta amina. Es así como se supone que aparece el efecto terapéutico. Este mecanismo de acción que expliqué se puede utilizar para cualquier neurotransmisor. Cuando veamos en un ratito los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, es el mismo mecanismo de acción, solo que en vez de decir serotonina, tienen que decir noradrenalina. Punto. Está ese mito popular también en todo lo que es la psicofarmacología de, bueno, ¿estás deprimido? Bueno, tomate esta pastillita. Y esa cosa de pensar que la farmacología es la panacea y la salvación, y no, no es así. También está, como ya lo dije antes, con los antipsicóticos, que uno piensa, bueno, es psicótico, que tomo un antipsicótico, y no es tan sencillo. Y lo mismo pasa con los antidepresivos. Uno se piensa, a lo mejor desde la ignorancia del estudiante, yo mismo lo pensaba, pues yo todos esos chamullos me los comí siempre, pero me pensaba, uy, bueno, está deprimido, que tomo un antidepresivo. Y uno se imagina además que la persona toma un antidepresivo y pasa de estar hecho mierda a estar, no sé cómo decirlo, pero a que todos sus problemas pasen a un segundo plano, y no, no es así tampoco. Vamos a ver a los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos se clasifican por su química. Están los tetracíclicos y los tricíclicos, ¿sí? Dentro de los tricíclicos están las aminas terciarias y las aminas secundarias. Los antidepresivos tricíclicos se ponen o se diferencian en su mecanismo de acción porque se dice que son inhibidores de la recaptación y bloqueantes de receptores. Yo lo tomo como inhibidores de la recaptación, porque el bloqueo de los receptores lo único que nos dice es los efectos adversos que van a producir. ¿Qué es esto de las acciones tempranas? ¿Sí? Las acciones tempranas se van a dar por este bloqueo. Los receptores que van a bloquear van a ser alfa 1, muscarínicos 1, histaminérgicos 1 y muy débilmente dopaminérgicos de tipo 2. Las acciones tardías van a ser todo lo que expliqué recién y se va a dar principalmente por la recaptación de serotonina y noradrenalina. Esta cosa de que bloqueen tantos receptores y actúen sobre tantos lugares, sobre 2 recaptadores, sobre 4 receptores, es una propiedad que yo ya mencioné en el video de antipsicóticos
que es cuando nosotros decimos que una droga es una droga sucia. Es sucia porque actúa sobre muchos receptores a la vez, ¿sí? Y bien, estas acciones tempranas, que van a estar desde el minuto 1 que el paciente toma el fármaco, van a ser principalmente lo que determinará los efectos adversos. Por ejemplo, el bloqueo de receptores alfa 1 al paciente le va a producir hipotensión ortostática, ¿sí? El bloqueo de receptores muscarínicos 1 le va a producir constipación, ¿sí? O sequedad de boca, sequedad bucal. El bloqueo de receptores histaminérgicos de tipo 1 le va a producir aumento de peso, sedación. ¿Se entiende? El bloqueo de receptores dopaminérgicos 2 le va a producir síntomas muy débilmente, pero le va a producir síntomas extrapiramidales. Bueno, yo siempre me paso por el forro de los huevos la farmacocinética, pero en este tema es importante. Y ahora vamos a ver por qué. Todas estas cosas vamos a hacerlas rápido, pero bueno, se dan por vía oral. Todos los fármacos que veamos hoy se dan por vía oral. Tienen una distribución muy elevada porque son muy liposolubles. Y acá está el tema. Se metabolizan en dos pasos. El primer paso es a través del citocromo 2D6, ¿sí? Si son aminas terciarias van a dar origen a aminas secundarias. Y el segundo paso va a ser la glucuronidación. Estamos, pero importante el tema del citocromo 2D6. Finalmente, como todos los productos que son asociados a ácido glucuronio, van a ser excretados por vía renal. No nos olvidemos que la glucuronidación es el proceso que vuelve más hidrosoluble a todas las sustancias que son muy liposolubles. Bueno, a todas no, pero a algunas. Los efectos adversos de los antidepresivos tricíclicos van a ser un montón por eh, todos los receptores sobre los que actúan, pero traten de acordarse de algunos y traten de asociarlos a los receptores que anduvimos viendo. Por ejemplo, sedación yo ya les dije que ocurre fundamentalmente por el bloqueo de receptores histaminérgicos de tipo 1. También puede ocurrir por bloqueo de alfa 1, porque el paciente está revoleado porque tiene la presión por el piso. Insomnio. Esto se ve más que nada en aminas secundarias, ¿sí? Un temblor fino, persistente, rápido. Esto es por estímulo beta. Básicamente yo estoy inhibiendo la recaptación de noradrenalina, va a haber mucha noradrenalina en la brecha, se va a ver sobreestimulado todo el sistema simpático y vamos a tener este temblor que es muy parecido al temblor esencial y se puede intentar tratar con propranolol o algún otro beta bloqueante no cardioselectivo. Aumento de peso, que va a ser fundamentalmente por el bloqueo histaminérgico de tipo 1, hipotensión ortostática, que yo ya les dije que es por el bloqueo de alfa 1, taquicardia sinusal, por lo mismo que ocurre el temblor, prolongación del QRS, ¿sí? Que esto tiene que ver con un mecanismo, son muy similares a los antiarrítmicos del grupo 1A, ¿sí? Como la quinidina, por ejemplo, porque bloquean la corriente rápida de sodio de la fase 0, ¿sí? Y de hecho, una de sus interacciones es la quinidina porque, digamos, se potencia este efecto de bloqueo de la corriente rápida de sodio y esto se expresa como una prolongación del QRS. Sequedad oral ya lo dijimos, que era por bloqueo muscarínico. Pirosis. La pirosis ocurre también todo tipo de trastorno gastrointestinal. Se va a producir por el bloqueo muscarínico, también se va a ver disminuido en su tono el esfínter esofágico inferior y por eso ocurre la pirosis. La constipación también por bloqueo muscarínico de tipo 1. Y bueno, los efectos extrapiramidales ya lo dijimos que era por bloqueo dopaminérgico de tipo 2. Tienen más efectos adversos psiquiátricos. El viraje maníaco o switch maníaco es un efecto adverso que tienen todos los antidepresivos, ¿sí? Y básicamente tiene que ser en un paciente predispuesto, ¿sí? Por supuesto, que sea una depresión de tipo bipolar, ¿sí? Y no monopolar. Y nada, que el paciente pase de estar deprimido a ser una manía o una hipomanía. Efecto paradojal sería que el paciente
durante las primeras 2 a 4 semanas de tratamiento se encuentre más deprimido por este tema de la latencia que tiene el comienzo de acción y todos los efectos adversos con los que tiene que convivir en el momento en el que se empieza a administrar el fármaco. Y bueno, los episodios psicóticos, confusión, delirio, fallas nésicas, esto también es algo común de todos los antidepresivos. Hiperprolactinemia por bloqueo dopaminérgico de tipo 2, alteración de la función sexual, yo acá les puse recuperación o pérdida. Realmente, por su mecanismo de acción, lo propio sería la pérdida de la función sexual, porque el aumento de serotonina a nivel medular va a producir impotencia sexual, pero en su mecanismo de acción, o mejor dicho, en su acción farmacológica, en su acción terapéutica, puede que al recuperar una persona de la depresión, recupere su función sexual. De todos modos, esto es relativo, porque la depresión es un estado que muchas veces corre con un aumento, ¿sí? Con una hipersexualización, un aumento de la función sexual, siempre y cuando no sea muy grave, si es una depresión leve a moderada, ¿sí? Y tienen un montón de efectos hematológicos de tipo idiosincrático, que pueden ser leucopenia, leucocitosis, eosinofilia, granulocitosis, trombocitosis, monocitosis, etc. Bien, la intoxicación. Voy a evitar hacer algún tipo de comentario respecto digamos, a lo primero que surge. A ver, estos fármacos tienen un índice terapéutico muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? El índice terapéutico es la relación que hay entre la dosis tóxica y la dosis terapéutica, ¿sí? Y que el índice sea bajo quiere decir que la dosis terapéutica está muy cerca de la dosis tóxica. Entonces, voy a tratar de evitar hacer algún tipo de comentario respecto a lo pelotudo que puede llegar a ser dar un antidepresivo tricíclico a alguien que tenga una depresión grave, porque si el tipo está muy deprimido, lógicamente puede pensar en matarse, y si vos le das algo que es muy tóxico, medio que lo estás ayudando. Pero bueno, la intoxicación ocurre, el cuadro clínico observado generalmente corre con hiperexcitación del, del corazón, ¿sí? Del miocardio, que se ve reflejado por extrasístoles y algunas arritmias ventriculares, supraventriculares también, pero lo que más nos asusta siempre son las ventriculares, eh, hipotensión arterial, edema agudo de pulmón, hiperexcitación neurológica, digamos, puede llegar a convulsiones, delirio, confusión, alucinaciones. También vamos a encontrar algunos síntomas que van a ser una sobreexpresión del bloqueo colinérgico, ¿sí? Como la retención urinaria, puede ser hasta un globo vesical, o el hilo paralítico. También vamos a encontrar una acidosis metabólica. La acidosis metabólica empeora todo, vuelve al miocardio más excitable, al sistema nervioso más excitado todavía, empeora todo. Pero bueno, básicamente este es el cuadro clínico. Bien, ¿cómo lo manejamos? El ABC, ¿sí? Como siempre, es lo primero que hay que hacer. Después la descontaminación, que va a ser por lavado gástrico, carbón activado y laxante, le damos todo básicamente. Es importante saber que se puede dar carbono activado, ¿sí? Porque hay sustancias que no son absorbibles por el carbono activado, pero en este caso sí. En el caso de la acidosis metabólica, vamos a administrar 3,3 gramos de bicarbonato de sodio, ¿sí? Que es el equivalente a 2 ampollas de 20 mililitros al 8%. Esto va a estar diluido en 1 litro de dextrosa al 5%. El bicarbonato, lógicamente, lo que va a ser revertir la acidosis, ¿sí? Y por ende va a ayudarnos a bajar un poco la hiperexcitabilidad cardíaca, los trastornos de la conducción, y también ayuda contra la hipotensión arterial. Las arritmias las vamos a tratar fundamentalmente con lidocaína. Hay que acordarse que por parecerse en esta cosa de inhibir la corriente rápida del sodio a la quinidina
y a los del grupo 1A de los antiarrítmicos no hay que dar ninguno de estos o de este grupo. Tampoco hay que dar propranolol, ¿sí? En este caso. Las convulsiones las vamos a tratar con benzodiazepinas y los efectos anticolinérgicos los podemos tratar con fisostigmina en casos en los que el paciente esté muy complicado, esté en coma o algo por el estilo. Pero de todos modos, si el paciente está en coma, digamos que el síndrome atropínico no nos va a preocupar tanto como otras cosas, ¿sí? Si llega al coma, seguramente esté con otras cuestiones que sean más complicadas, pero se puede dar fisostigmina. La fisostigmina también nos va a ayudar para tratar la hipertermia, ¿sí? Que esto no lo dije antes, pero la hipertermia es un signo que se desprende del bloqueo muscarínico, ¿sí? Porque se bloquea la sudoración. Al bloquearse la sudoración no hay forma de disipar el exceso de calor que hay en el cuerpo y, digamos, no se puede bajar la temperatura de forma fisiológica. Bueno, algunas interacciones importantes de los antidepresivos tricíclicos. Vamos a encontrar farmacocinéticas y farmacodinámicas. Las farmacocinéticas van a tener que ver con el citocromo 2D6 que dijimos antes, que era el involucrado en todo lo que eran aminas terciarias para metabolizarlas. Vamos a tener a los inductores y a los inhibidores. En rojo puse a los que inhiben, en verde a los que inducen. El alcohol, el consumo crónico de alcohol va a ser inductor, los barbitúricos, la carbamazepina, la fenitoína también. Los que van a ser inhibidores va a ser el alcohol en agudo, los antipsicóticos, eh, el ketoconazol, y también puse esos que dice ISIRS, digamos, y MAO, son otros dos grupos de antidepresivos, los inhibidores selectivos del recaptador de serotonina y los inhibidores de la monoaminoxidasa. Después están las interacciones farmacodinámicas, en donde vamos a tener como exponente máximo en la mezcla de antidepresivos al síndrome serotoninérgico. Pero bueno, también si damos fármacos que son atropínicos, vamos a encontrar muchos más efectos anticolinérgicos. Si damos fármacos que son bloqueantes alfa 1, vamos a encontrar muchos más efectos de hipotensión ortostática, sedación, y todo ese tema. También el bloqueo alfa 1, me olvido siempre de decir estas cosas, tiene que ver también con la impotencia sexual. No es solo por la serotonina a nivel medular, sino que también el bloqueo alfa 1 tiene que ver con eso. Y la quinina, ya lo dije, potencia la cardiotoxicidad por este bloqueo de la, la corriente rápida de sodio. Bueno, ¿qué es esto de síndrome serotoninérgico? Voy a hacer un comentario rápido, pero cuando yo doy un antidepresivo, no puedo, si tengo que cambiar otro fármaco, cambiar de golpe. Tengo que hacer un periodo de lavado, ¿sí? Tengo que dejar al paciente por unas cuantas semanas sin tomar ningún fármaco. Casi por un mes tengo que dejarlo sin tomar ningún fármaco. ¿Por qué? Porque si yo doy dos fármacos que aumenten la concentración de serotonina, ya sea por inhibición de su recaptación o por inhibición de su degradación, voy a tener una cantidad desproporcionada de serotonina en la brecha sináptica. Y esta serotonina va a terminar produciendo efectos de tipo también desproporcionado. A saber, vamos a tener un aumento de la sudoración, un aumento del tono muscular, un aumento de la presión arterial. Todo esto, el aumento de la sudoración, el aumento del tono muscular, va a terminar por darnos un aumento de la temperatura corporal, lo cual va a agravar todavía más todo lo ya mencionado. Y finalmente vamos a terminar teniendo daño muscular directo. ¿Por qué? Porque la pérdida de fluidos, la vasoconstricción periférica y el aumento del tono muscular termina dañando al músculo. Entonces, este daño, si es muy profundo, puede terminar con una rhabdomiólisis y la rhabdomiólisis puede producir un daño directo sobre el riñón, ¿sí? Entonces vamos a tener una insuficiencia renal de tipo prerrenal o de tipo porrenal. Prerrenal sería si la pérdida de líquidos es muy grande, ¿sí? Que puede parecer raro, pero puede pasar. Y posrenal, que sería lo más común, es cuando ocurre una rhabdomiólisis y se deposita, se precipitan cristales en el túbulo
y de ese modo se produce la insuficiencia renal de tipo postrenal. Las contraindicaciones y precauciones que hay que tener para el uso de antidepresivos tricíclicos van a ser todas las que sean de tipo cardíaco, por este tema que tienen con, bueno, por un lado con la hipotensión que producen y por otro lado con la inhibición de la corriente rápida de sodio de fase cero. ¿Sí? Así que va a haber infarto agudo de miocardio reciente, bloqueo de rama, que haya otros depresores de la función cardíaca, ¿sí? Que haya hipotensión arterial ya de base, porque se puede sumar. Después vamos a tener otros que estén relacionados más con lo que es eh, el efecto atropínico que tienen estos fármacos, antimuscarínico. ¿Sí? Acá vamos a tener el glaucoma de ángulo estrecho, ¿sí? Porque vos cuando disminuís el tono colinérgico a nivel del ojo, disminuís la reabsorción de humor acuoso en el ángulo iridio-corneal, ¿sí? Que es donde está el conducto de Schlemm. Entonces, si yo bloqueo los receptores muscarínicos 3, ¿sí? Pese a que el bloqueo mencionado es de tipo M1, de todas formas, los efectos adversos que observamos son de todos los tipos, así que no hay que prestar atención a todo lo que dicen los libros. Si vos bloqueás el receptor M3, te encontrás con que hay un aumento de la presión intraocular. Entonces hay que tener mucho cuidado y es una contraindicación el uso en pacientes con glaucoma. Y la hiperplasia prostática, que en el libro dice hipertrofia prostática, pero no. La enfermedad benigna de la próstata es una hiperplasia, no una hipertrofia. Y esto tiene que ver con lo mismo, porque si yo estoy bloqueando al receptor muscarínico, voy a tender a retener orina, ¿sí? Entonces, si yo tengo una hiperplasia prostática, ya tengo una retención de orina de base y mi idea no es empeorarla. Y después, bueno, están los de siempre, embarazo, lactancia, epilepsia. Estos fármacos ustedes después van a ver a medida que avancen en la carrera que se usan mucho para un montón de trastornos que no tienen nada que ver con la depresión, ¿sí? Por ejemplo, las neuropatías, ¿sí? En particular las neuralgias, como la neuralgia del trigémino, que es dolorosísima. Eh, Amitriptilina, nortriptilina, se usan un montón, ¿sí? Entonces, hay que empezar a prestar atención a los usos que tienen, que están más allá del grupo farmacológico en el que se encuentran. Bueno, vamos a ver el grupo de fármacos más importante de este grupo, ¿no? De antidepresivos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Yo digo que son los más importantes porque son los que más se usan y también los que más se toman, ¿sí? Bueno, en el mecanismo de acción van a ser muy parecidos a los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Porque van a inhibir el mecanismo, el receptor de serotonina y va a pasar todo lo que ya dijimos antes. Va a haber primero una caída de el turnover y el firing, pero después va a haber un aumento, ¿sí? No lo voy a repetir. Y el bloqueo que van a tener sobre los receptores alfa, muscarínicos e histaminérgicos va a ser mucho menos potente, pero de todos modos va a haber un bloqueo y va a ser lo que explique estos efectos adversos que vamos a tener, ¿sí? Hoy en día son los fármacos que se usan para todo. ¿Sí? En psiquiatría se usan para todo. Trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad, ¿sí? También estos fármacos vamos a ver que tienen muchas interacciones a nivel farmacocinético, pero ahora vamos a verlo eso. Los principales inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina van a ser la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, la fluvoxamina, el citalopram y el escitalopram. La fluoxetina fue el más popular de todos porque se popularizó mucho en la década de los 90, ¿sí? Se vendía bajo el nombre comercial de Prozac y andaban muchos famosos tomando fluoxetina. Los efectos ansiolíticos que mencioné recién se cree que están relacionados con el aumento de serotonina y posterior estímulo de receptores de tipo serotoninérgico 2, ¿sí? Estos estarían ubicados en el locus coeruleus y de esa forma se haría el efecto ansiolítico. Estos receptores también están en los ganglios de la base y cuando son estimulados en los ganglios de la base producen una disminución de la neurotransmisión dopaminérgica, lo cual explica un posible efecto adverso que son efectos extrapiramidales. Por último,
También tenemos los efectos sobre la sexualidad, que al igual que los antidepresivos tricíclicos pueden producir impotencia sexual por el estímulo de la serotonina sobre la médula, ¿sí? Que sería estímulo sobre los receptores 2A y 2C. Bien, yo la farmacocinética siempre me la paso por el forro de los huevos, pero algunas cosas generales que hay que saber es que todos tienen metabolismo hepático y todos van a tener algún tipo de interacción con algún citocromo. Ahora vamos a ver bien esto. Pero bueno, efectos adversos, vamos a observar que son muy parecidos en principio a los de los antidepresivos tricíclicos. En el caso de las alteraciones del peso, se puede observar tanto una pérdida de peso como un aumento de peso. Es más común encontrar una pérdida de peso y es más común con fluoxetina, ¿sí? Este, había para los que miran televisión, hay un personaje de la serie Friends, ¿sí? Que salió desde mediados de la década de los 90 hasta mediados de la década del 2000, que no voy a decir qué personaje es, pero que se ve a lo largo de las 10 temporadas que tiene la serie, se ve cómo sube y baja de peso en cada temporada, ¿sí? Eso es porque el tipo tomaba Prozac, se había vuelto adicto al Prozac. Bueno, tenemos bueno, los efectos extrapiramidales que dijimos, hemorragíparos por depresión de serotonina intraplaquetaria, sedación, letargo, fatiga, todo esto va a ser por bloqueo alfa 1 y bloqueo H1. Viraje maníaco o switch maníaco lo pueden producir todos los antidepresivos. Impotencia sexual ya lo expliqué. Respecto a la cefalea, bueno, la serotonina tiene por sí sola la posibilidad de producir dolor de cabeza. Es por eso que hay un analgésico que es del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos que se llama indometacina, que tiene una estructura química similar a la de la serotonina y uno de los efectos adversos que más frecuentemente produce es cefalea frontal, ¿sí? Pero bueno, y por último el síndrome serotoninérgico que ya lo expliqué anteriormente con los antidepresivos tricíclicos. Ahora sí, las interacciones farmacológicas de los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina. Las farmacodinámicas, ya lo dije 20 veces, síndrome serotoninérgico, nada más. Las farmacocinéticas, acá está el tema. Esto es importante y esto es tomado y preguntado. Todos estos fármacos van a inhibir algún citocromo. Algunos de ellos van a inhibir a más de uno. Los que menos posibilidad de inhibir a un citocromo tienen van a ser el citalopram y el escitalopram, que solo van a inhibir muy débilmente al citocromo 2D6. La sertralina inhibe al 2D6, al 3A4 y al 2C19, pero los inhibe con muy baja potencia, ¿sí? Con lo cual, estos tres fármacos que mencioné recién, sertralina, citalopram y escitalopram, van a ser los de elección cuando yo tengo un paciente polimedicado. ¿Estamos? Después tenemos a la paroxetina, que inhibe de forma muy fuerte a uno solo, al 2D6. Y por último tenemos a los que más, a los que más inhibición van a producir, que van a ser la fluoxetina y la fluvoxamina. La fluoxetina va a inhibir muy fuertemente al citocromo 2D6, ¿sí? Y un poco menos al 3A4 y al 2C19, y la fluvoxamina muy fuertemente al 1A2 y a todos los demás con un poco menos de potencia. Ahora, de todos estos citocromos mencionados, los más importantes son el 2D6 y el 3A4 por la cantidad y el tipo de fármacos que metabolizan. En el 2D6 yo me voy a encontrar con que se metabolizan betabloqueantes, es decir, que si yo lo inhibo, puede tener una concentración muy alta a lo mejor de atenolol, ¿sí? Puedo terminar haciendo un efecto adverso por una concentración desproporcionada de atenolol, antiarrítmicos, antipsicóticos, ¿sí? Y en el caso de perdón, algo más con el 2D6 que es, en el caso del 2D6 también hay una interacción curiosa. Por ejemplo, la fluoxetina se metaboliza a través del 2D6, ¿sí? Y algún otro fármaco que inhiba al 2D6, al igual que la fluoxetina, puede disminuir tanto la metabolización de la fluoxetina como para producir un síndrome serotoninérgico. El ejemplo típico en este caso
es el ritonavir, que no sé si se acordarán, que es un inhibidor de la proteasa del HIV, ¿sí? Pero bueno, en el caso del 3A4 vamos a tener fármacos como la warfarina, ¿sí? Que es un anticoagulante oral, algunas benzodiazepinas como el alprazolam, algunos anticonvulsivantes como el ácido valproico, ¿sí? Eh, y bueno, acá aparece de nuevo el ritonavir, que mencioné recién que tiene esta interacción con la fluoxetina. Además, la fluoxetina a su vez inhibe el metabolismo del ritonavir y es como un círculo vicioso. Las contraindicaciones, bueno, van a ser el embarazo y la lactancia. La lactancia no hay mucha evidencia de, digamos, de qué tan perjudicial es para el lactante, ¿sí? Y bueno, por supuesto que se están administrando otros fármacos que sean serotoninérgicos, ¿sí? Por el síndrome serotoninérgico. Bueno, hasta acá con el tema más importante, ¿sí? Que serían antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ahora vamos a ver otros inhibidores selectivos de otros recaptadores, ¿sí? Estos no son tan importantes, pues no son tan usados ni son tanto amados, pero cada tanto algo se pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de pregunta se puede hacer? Bueno, si el examen es a desarrollar, la pregunta que puede hacerse es: mencione dos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, perdón, de noradrenalina, por ejemplo, ¿sí? O si es un multiple choice, pueden poner cuál de los siguientes fármacos es inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿sí? Y ahí te ponen una lista de fármacos que uno no tiene ni la más puta idea, pero si te ponen uno de estos, a lo mejor le pegas. Bien, con respecto a estos últimos, a los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, hay dos: atomoxetina y reboxetina. Las reacciones adversas de estos fármacos van a ser todas y cada una de ellas por aumento del tono simpático. Insomnio, palpitaciones, precordalgia, retención urinaria, impotencia sexual, hipertensión arterial, ansiedad, todo por aumento del tono simpático. La retención urinaria, que alguno que otro a lo mejor no se acuerda, se produce porque el esfínter vesical se cierra, ¿sí? Por estímulo alfa 1. Entonces, si yo aumento el tono simpático, va a haber un sobreestímulo alfa 1 y se va a cerrar el esfínter vesical. Después están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Acá vamos a tener un par más. Venlafaxina, desvenlafaxina, milnacipram y duloxetina. Ojo que la duloxetina tiene un nombre parecido a los inhibidores selectivos de la noradrenalina, pero es de otro grupo. Hay que tener cuidado. Sí, a lo mejor uno se confunde porque termina igual que la atomoxetina, pero es perteneciente a otro grupo farmacológico. Y las reacciones adversas también van a tener que ver con el aumento de la serotonina y de la noradrenalina en la brecha, ¿sí? Con estos fármacos hay que tener especial cuidado con la hipertensión arterial, porque es muy común que aparezca este efecto adverso con este tipo de fármacos. De los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y dopamina, ¿sí? Acá vamos a tener un solo fármaco que es el bupropión. Como característica fundamental que tiene, no altera la función sexual y actualmente no se usa mucho como antidepresivo, sino más para ayudar a los pacientes a dejar de fumar. Tiene efectos adversos que son similares a todos los que aumentan el tono simpático, pero acá aparece las convulsiones porque reduce de forma significativa el umbral convulsivo, ¿sí? Y es de forma dosis dependiente esto, así que hay que tener cuidado. Y es el efecto adverso más grave que puede producir, ¿sí? Pregunta de examen. ¿Estamos? Después tenemos fármacos que bloquean receptores. Yo acá no me voy a detener mucho, porque la verdad, sí, hay explicaciones que van a la neurofisiología, a las neurociencias. Siempre hay una vía de la concha de la lora para explicar algo, pero para mí estos son todos placebos. No, claro, porque las compañías farmacéuticas nunca venderían un fármaco que pierde contra un placebo. Está la mirtazapina, ¿sí? Que bloquea receptores serotoninérgicos de tipo 2A, de tipo 3 y alfa 2. La mianserina, que bloquea los mismos receptores que la mirtazapina, solo que agrega alfa 1.
Y la agomelatina, que bloquea al serotoninérgico de tipo 2C, pero como característica fundamental, digamos, o propia, tiene que es agonista de receptores de melatonina de tipo 1 y de tipo 2. ¿Sí? Después están los fármacos que inhiben la degradación de aminas, pero bueno, de esto hablé mucho mejor, más largo y más tendido en el video de antiparkinsonianos. De todos modos, bueno, son los inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Sí? Hoy en día como antidepresivos no se usan, a lo mejor un psiquiatra viejo, pero viejo corte fósil, así 80, 90 años, te puede llegar a encajar una selegilina, una clorgilina. Pero bueno, hay que recordar, más que nada por si te viene un paciente tomando un inhibidor de la monoaminoxidasa porque tiene Parkinson, que hay que tener cuidado en lo que le damos, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos hacer síndrome tiramínico si el tipo tiene una alimentación que no sigue con las pautas dadas por el médico, o el médico no le da las pautas, que es otra de las cosas que puede pasar, o un síndrome serotoninérgico si yo ando mezclando fármacos que aumenten la concentración de serotonina en la brecha. Efectos adversos de estos fármacos son siempre los mismos, ¿sí? Hipotensión ortostática, ansiedad, inquietud, alteraciones del peso, insomnio. Acá lo que se agrega es hepatotoxicidad. Pero de todos modos, ya charlamos bien de este tema en el video de antiparkinsonianos. Y bueno, con esto ya terminamos con este tema del orto. Y nada, cualquier duda pueden preguntar a los medios, a cualquiera de los medios que ya conocen o a los que aparezcan en pantalla en este momento. Hasta la próxima. Así que ya saben, si algún día están tristes, tómense una de estas.